Invitado a Jorge Geffner, profesor de inmunología, investigador del CONICET. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Aquí lo saludamos, Gilda Muñoz, Muy María bueno. Laura Morales, desde el Salón Azul del Senado. Un tema clave, lo que está pasando con el COVID. En nuestro país seguimos en la curva descendente, pero a su vez en Europa nos encontramos con una cuarta ola o quinta ola, como llaman algunos medios de comunicación. Realmente un aumento de casos desesperante, preocupa a toda la comunidad mundial. Y varias cosas, ¿no? Primero, consultarle por el caso europeo y algunos países como Austria, que está volviendo al confinamiento. Y si esto puede rebotar acá. Bien. Primero, coincido con vos, es muy preocupante la situación en Europa. Alemania, 50.000 casos por día, 150 a 200 fallecimientos. Reino Unido, 40.000 casos por día, con un nivel superior a los 100 fallecimientos diarios. Y toda Europa convirtiéndose en el centro. Y por fuera de Europa, Estados Unidos también, con altos niveles de casos. Entonces, preocupa mucho. Y preocupa también porque algunos de esos países tienen altos niveles de vacunación. Por ejemplo, en Reino Unido tienen más de un 80% de cobertura en lo que es población mayor de 18 años. El protagonista ahí es el mismo que tenemos hoy por hoy acá, que lo tenemos apenas domado, que es la variante Delta, que sabemos que es mucho, mucho más contagiosa. Entonces, eso es un llamado de atención. En la Argentina estamos pasando por una etapa de baja circulación viral, luego del pico de junio-julio, 19 semanas de descenso ininterrumpido, luego se acható y ahora tenemos un leve crecimiento, leve, con un programa de vacunación que se ha acelerado mucho, eso es muy bueno. El control de fronteras dio tiempo a acelerar la vacunación, incluso en edad pediátrica, y hay que insistir en dos caminos para no reproducir lo que pasa en Europa, que siempre nos funciona como una alerta con meses de antelación. Primero, avanzar lo más que podamos con vacunación. Es decir, tenemos 85% de cobertura en mayores de 60 años y sin embargo todavía tenemos 800.000 personas en el país mayores de 60 años que no han recibido vacuna alguna. Hay que llegar a ellos casa por casa, etc. Y después la población más joven, se está viendo que en la población de 18 a 30 años, 35 años, se ha dado mayoritariamente una primera dosis, pero con frecuencia importante no van a aplicarse la segunda dosis. Y realmente un llamado de atención porque para estar bien protegido necesitamos las dos dosis. Entonces, completar el esquema de vacunación, extenderlo, seguir en este camino. Se está vacunando entre 250.000 y 300.000 personas por día, es un buen número. Y retomar los cuidados, que a mi entender los tenemos un poco descuidados. Doctor, lo saluda Gilda Muñoz. Quería preguntarle, quienes tenemos el esquema de vacunación completa, 2 dosis, ¿vamos a tener que darnos una tercera dosis? ¿Quiere decir esto que las vacunas son efectivas, son seguras, pero van perdiendo efectividad con el paso del tiempo? Así es, tal cual lo vas a mencionar. Primero, salió un reporte del CDC en Estados Unidos hace un par de días para graficar, porque Estados Unidos está desesperado porque tiene un movimiento antivacuna muy importante y el 35% en algunos estados de la población adulta no quieren vacunarse. Entonces, el reporte del CDC que indica, si vos estás vacunada con cualquiera de las vacunas, tenés 14 veces menos chance respecto al no vacunado de padecer una infección severa. Es decir, que la protección que tenés es enorme. ¿Decae en el tiempo? Sí, decae en el tiempo. Ya sabíamos hace rato que íbamos a ir a regímenes de refuerzo una vez por año y es lo que se ha empezado a hacer acá. Mayores de 50 con 2 dosis de Sinopharm, mayores de 70 personal de salud, y la idea, a través del vocero oficial del Ministerio de la Salud de Nación, es que para marzo, abril, toda la población mayor de 18 años va a tener acceso a esta tercera dosis. No es que estás desprotegida a los 8 o 9 meses, pero baja un poquito la efectividad y en el escenario actual de la variante Delta queremos llevarla al máximo nivel posible. Le hago una consulta, doctor, que tiene que ver, por ejemplo, nos vamos al caso de Alemania, ¿no? Para poder entender quizás qué es lo que está pasando con, o qué es lo que puede llegar a pasar con el caso argentino. ¿No? Esperemos que no llegue, pero bueno, no podemos dejar de mirar a Europa como espejo. Y en este sentido es, ¿qué pasó siendo que Alemania tiene gran parte de la población vacunada, un 80% con el esquema completo? ¿Qué es lo que pasó en ese sentido? ¿Por qué vuelve ahora a estallar nuevos casos de COVID? Mirá,
hay dos elementos. Yo los datos que tengo sobre Alemania hoy por hoy en población mayor de 18 años es que tiene un 75% de cobertura. Eso es muy importante, pero hay un 25% que no está cubierto. Primera cuestión. Segunda cuestión, todo lo que circula es Delta. Y tercera cuestión muy importante, que Europa Occidental y particularmente Alemania y Reino Unido liberaron todo, incluso el uso de barbijos en lugares cerrados, es decir, que la gente no tenía obligación. Y esta variante Delta, cuando decimos que es mucho más contagiosa que todas las variantes anteriores, no estamos diciendo nada inventado, realmente es mucho más contagiosa. Entonces, esa tan mentada inmunidad de rebaño, que con las variantes convencionales, las previas a las Delta, podíamos haberla obtenido con un 70-75% de cobertura, ahora en el escenario de la variante Delta, si no nos aproximamos al 90% de cobertura del conjunto de la población, va a ser muy difícil arrimar a lo que es una inmunidad colectiva, básicamente porque es mucho más contagiosa. ¿Qué es lo que está haciendo Alemania ahora? Bueno, insistir muchísimo en la campaña de vacunación, poner enormes restricciones a los no vacunados en cuanto a asistencia a lugares potenciales donde pueden esparcir la infección. Y bueno, con esas dos medidas yo creo que va a lograr domar la curva, pero realmente a un costo enorme, Reino Unido, que está peor que Alemania, porque Alemania empezó un pico hace 3 semanas, pero Reino Unido está con 40.000 casos por día hace 4 meses prácticamente, y sigue sin pasar a lo que ellos llaman plan B. Plan B es usar barbijo en todos los ámbitos cerrados. Y siguen sin tomar. Si no toman ese tipo de medidas, seguirán con este nivel de contagio, seguirán. Entonces, el esquema completo de vacunación que llega a todos los rincones del país, a todas las personas, terceras dosis antes de que comience la temporada otoñal y volver a medidas de cuidado. ¿Qué significa medidas de cuidado? Uso de barbijo. ¿Qué significa? Una muy fuerte recomendación, más allá que las autoridades lo han aprobado, yo particularmente no estoy de acuerdo, cuando vas a un ámbito cerrado o un boliche con 1.000 o 4.000 personas. Realmente en la historia de la pandemia, de ahí surgieron grandes eventos de diseminación de la infección. Yo creo que en el actual escenario, todo lo que es recreativo y masivo sacaría un poquito el pie del acelerador. Doctor, ¿le podemos poner un tiempo de duración a las vacunas como para que pierdan esa alta efectividad que tienen? Porque, bueno, hablar de plazos es difícil porque nos hemos vacunado diferentes sectores de la población en distintos tiempos. Entonces, para que uno más o menos pueda llevar la cuenta, ¿en qué momento, después de cuántos meses habría que darse esta tercera dosis? Mira, lo que se ve por algunas vacunas es que hasta básicamente con Pfizer, hoy justo saca un comunicado Sputnik, el Instituto Gamaleya, y la verdad que hasta el mes 8 o 9 los niveles de inmunidad frente a lo que es infección severa, que es lo que más preocupa, se mantienen muy altos, con pequeñas variaciones entre vacunas. Cuando vos empezás a transitar mes 10, mes 11, ahí empieza a haber un declive, pero es un pequeño declive. Pero bueno, como circula Delta, queremos que no haya tal declive y lograr, pero seguís con niveles importantes de protección. Es decir, como mensaje tranquilizador, aquella gente que completó el esquema de vacunación en febrero, marzo, y tenga la dosis adicional en febrero, marzo del año entrante, va a estar muy bien protegida igualmente. Si lo podemos adelantar a enero, mejor, pero no es que quedan desprotegidos a los 9 o 10 meses en absoluto. Para terminar, doctor, ¿qué interpretación hace de estos movimientos antivacunas? Por ejemplo, en Países Bajos, también te cuento vos, Laura, sí, se está vendiendo un test de autocontagio, porque la gente prefiere eso a vacunarse. ¿Cómo puede ser que en países tan desarrollados tengan este atraso científico, voy a llamarlo? La verdad que es una pregunta importante e interesante y no tengo una respuesta. La verdad que vi hoy leí en las noticias un kit de autocontagio con el virus, inoculándolo. Digamos, no sé si es un nivel de ignorancia supina o una manera de desafiar un statu quo con el cual la gente no está conforme, un grupo de gente no está conforme y entonces agarra, como diríamos nosotros, para cualquier lado, porque esta infección realmente puede ser grave
pero no solamente en las personas mayores de 70 años o en las personas que padecen comorbilidades, sino también en personas jóvenes. Y no hablemos del otro problema de la infección, que es lo que llamamos el long COVID, es decir, que superás la infección y seguís cansado, con confusión mental, con dolores musculares por meses y meses. Es difícil entender esto del movimiento antivacuna. En algún momento nos plantearon a nosotros, es decir, al grupo, a todos, porque el 90% de lo que es la colectividad médica y científica apoya la vacunación, vayamos a un debate a ver si los podemos convencer. Ahora, no hay ningún problema, se puede hacer ese debate, pero no hay un solo argumento. No es que hay estudios científicos que son contradictorios y además, vos fijate que desde China, Rusia, Europa Occidental, Estados Unidos, países confrontados políticamente, todos reivindican la vacunación y todos reivindican sus experiencias con la vacunación. Así que realmente amerita un estudio sociológico, no es mi campo, pero muy interesante sería adentrarnos en esas cuestiones para saber cómo funcionan estos grupos, que son minoritarios, pero que realmente tienen muchísima exposición. Absolutamente. Muchas gracias, doctor. Ha hecho un buen esfuerzo por tratar de responder una pregunta, como decíamos, sí, de difícil respuesta. Muchas gracias. Así Gracias, es. doctora. No, gracias a Hasta ustedes. luego. Por favor, hasta luego. Bueno, Gil, ¿te parece?